Bueno amigos, y ahora me encuentro para este segmento con un gran escritor, él es reconocido internacionalmente, estoy hablando de José Díaz Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy, encantado de estar aquí contigo. Nosotros felices que finalmente se nos dio que lo podemos tener aquí en nuestro estudio y hoy vamos a hablar sobre un gran artista, Chenko, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. ¿Qué te ha motivado a hablar o a analizar la obra plástica de Chenko? Bueno, realmente ha sido el origen una biografía que estoy escribiendo sobre él, una biografía autorizada Uh -huh. y en la cual ya llevo alrededor de un año trabajando. Entonces, en base a esto me he enterado de una cantidad de cosas, el Chenko pintor, el Chenko humano, de su familia, de sus antecedentes, una cantidad de cosas que me han motivado profundamente a, a- a conocerlo y hacer que el público lo conozca también. Así que básicamente ha sido ese el objetivo que me ha llevado a esto. Y además, pues yo dirijo una academia de escuela creativa, expresión literaria y apreciación artística, de tal manera que encuadra muy bien con mi trabajo. Dio perfecto. Bueno, y ya que estás analizando, digamos, la obra de Chenko, ya has conocido muchas facetas. ¿Quién es Chenko? ¿Cómo son los rasgos de su personalidad? ¿De dónde es? Bueno, eh, para iniciarte te digo que es una persona supremamente especial. Uh -huh. Especial en el sentido que rara vez se encuentra uno una persona como él debido a sus características, a su psicología, a su modo de ser, a su modo de pensar, eh, de tal modo que uno tiene que aceptar que está, cuando está uno ante él o ante sus cuadros, tiene que aceptar que, que tiene algo especial, que es una especie de loco genial y que realmente vale la pena profundizar en el conocimiento de su persona y de su pintura. Él es cartagenero, colombiano, ¿no? Uh De -huh. una familia de alcurnia y demás. Estudió Derecho, se doctoró en Ciencias Políticas y hay que decirlo, hay que reconocer, es un intelectual de fondo, ¿no? Él es un humanista que ha conocido, un lector vasto, lector, se ha especializado en todo, sobre todo en la historia, en la economía política, y por lo tanto tiene filósofos de cabecera, tiene psicólogos de cabecera, es decir, es un pintor que tiene mucho concepto, que tiene un bagaje cultural muy profundo y muy sólido y que de alguna manera lo logra plasmar en sus pinturas. Definitivamente un personaje único, pero ¿cuánto lleva Chenko viviendo en este país? ¿Y ha logrado integrarse? Sí, él se vino alrededor del 76 para acá, para los Estados Unidos, con su esposa Patricia Franco, que es la compañera de él, pintora también, intelectual como él, de manera que ellos dos conforman una tertulia, entre ellos dos solo, Uh -huh. ¿no? Por la manera como culturalmente han logrado un alto nivel y entonces se radicaron acá, sus 4 hijos, sus 5 nietos, totalmente fusionados con el sistema americano y totalmente también compenetrados con esas raíces que traen y esos dos elementos son los que hacen la vigencia de Chenko en sus pinturas. Dentro de ese contexto se puede hablar de una ética humanística del pintor. Sí, muy interesante la pregunta, Nancy. Eh, Muchos pintores o algunos de ellos no se introducen en el aspecto ético, en el aspecto moral, por digamos, en el compromiso con el tiempo que viven. En el caso de Chenko es todo lo contrario. Él es un hombre centrado en el tiempo que estamos viviendo, preocupado por que la gente tenga un nivel económico, un nivel cultural, porque la gente viva de verdad, aproveche esa vida que es tan corta haciendo cosas valiosas, porque la gente logre captar el arte, la música, la literatura, en fin, porque eleve su nivel cultural. Todo eso se refleja en las pinturas de él, ¿no? La ética de Chenko, diría yo, es una ética de un ser humano
muy comprometido, que siente que hay que elevar ese nivel cultural de nuestra gente, de nuestro público, y por tanto toda su pintura es crítica, a veces mordaz, a veces irónica, pero siempre está tratando de impulsar la creatividad en sus lectores y de hacerlo crítico, de que no sea una persona más del rebaño, sino que sea gente pensante. Definitivamente hace pensar con sus obras. Hablemos de las obras. ¿Él posee una estética definida, un estilo? Sí, sí, es apreciado precisamente porque su estilo es único. Y cuando hablamos de estilo, Nancy, no, estamos hablando de la madurez de un pintor. Estamos hablando de que se distingue de todos los demás. ¿Por qué? Por unos rasgos que ha logrado impactar en sus pinturas. Entonces, por eso hablamos de un Dalí, hablamos, cualquier persona cercana al arte ya sabe, es un Dalí, no sabe el nombre de la pintura, no sabe el nombre cuándo pero es. En Chenco se da ese fenómeno, ¿no? ¿Por qué se da el fenómeno? Porque él llegó a una madurez en la cual los rasgos formales de su pintura lo hacen diferente de todo lo demás. Y no es fácil el estilo que él tiene, porque no es un estilo neto, digamos, no es realismo o no es impresionismo, sino que es una fusión y una mezcla de todos esos movimientos. Entonces, esa estética es la estética de la fusión, la estética de la mezcla, la estética de recoger una cantidad de elementos históricos ya que él logra plasmar en sus obras. Dentro de esa cantidad, de esos miles de cuadros que él tiene, ¿cuál dirías tú que es su obra cumbre? Bueno, Nancy, yo le hice esa misma pregunta a él. Sí, Sí, el que te respondió. y me dice, no, no, no hay una sola. No A hay lo otro. mejor esa obra cumbre está por pintar, me dice. Entonces me hizo reflexionar de verdad, sí, porque es que cada una de sus obras, a la vez que tiene elementos comunes, tiene también sus diferencias. Y de esa manera, eso nos quiere decir, nos lleva a un camino en donde la veta pictórica de él es abundante, su creatividad está a flor de piel y continúa, y en ese sentido no es un pintor que ha agotado ya sus elementos, sino que está en plena creatividad. Por eso podemos hablar, podríamos nombrar algunas, Sailor Maikat, por ejemplo, o Colombia, que tiene otra, o Golpe de Estado, en fin, pero cada obra en sí tiene unos valores distintos y unos rasgos comunes que hacen que no podamos hablar de una obra En en específico. específico. ¿Sí? ¿Hay crítica especializada sobre la pintura de Chenko? Oh, sí, realmente él ha llamado la atención de la crítica nacional. Hay unos cuantos críticos de arte que han hablado sobre él, dentro de los cuales está Jorge Lafuente, por ejemplo, está Carol Damián, que es profesora de Le Fayou, está Adriana Herrera, eh, y otros cuantos, el mismo pintor o instructor Abdón Romero, el venezolano Abdón Romero, y la mayoría coinciden en que su pintura es única, es especial y por los rasgos que mantienen, tiene una creatividad y un valor altísimo debido a que la técnica con la cual él escribe es una técnica muy propia, eh, y de esa manera estos críticos están ayudando a que su obra sea conocida y sea apreciada en su justo valor. Ok, sabemos que siempre él escribe algo en sus cuadros. ¿Qué significa esto? Otro punto interesante, Nancy. Esto implica que la pintura va a ser complementada por, por una frase, por una sentencia, eh, que normalmente está tratando de darle un plusvalor a esa pintura. ¿Por qué? Porque en la medida que el lector se acerca a esa pintura, va a leer, ya sea en el frente del cuadro o en el respaldo, va a leer una sentencia, una frase que lo motiva a ir un poquito más allá del cuadro. Pero hay
algo más de fondo, y es que el creador a veces salta de un campo a otro. En este caso lo vemos claramente. Es pintor, pero a la vez es literato en la medida que utiliza la literatura, el habla, el lenguaje para complementar y darle un plusvalor a su obra. ¿Hay algún aporte en la plástica postmoderna por parte de Chenko? Yo creo que sí, Nancy. Yo creo que sí, porque de una parte la génesis de su creatividad es muy especial. Déjame decirte que él cuando pinta se cree un medium, o sea, alguien pinta por él, alguien le lleva la mano, ¿no? Entonces estamos ante ese campo que le llaman algunos el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico que es precisamente esa parte del cerebro que abre la ventana emocional y que le permite llevar a cabo una expresión pictórica de luz, de color, de línea y de movimiento a través de una base completamente ingenua, una base completamente naif, una base elemental como la productividad que pudiera tener un niño. Es decir, en Chenko hay un niño, hay una infancia que está ahí pura e ingenua y que es de donde él saca, es la cantera de donde él saca entonces la creatividad para realizar esta forma y estos contenidos. Y en cuanto al contenido, es una especie de anciano, ¿no? Un anciano con tremenda sabiduría que le coloca el aspecto crítico de la vida actual en la cual estamos viviendo. Esa fusión y esa mezcla, por supuesto, crea una obra espectacular. ¿Crees tú que está siendo Chenko realmente valorado en su real dimensión o al contrario, su obra es desconocida? Bueno, las dos cosas. En primer lugar, hay muchos coleccionistas que están detrás de él, que están detrás de la obra porque ya han captado el valor histórico que tienen sus obras. Entonces están tomando obra para tenerlas allí y bueno, aprovechar el momento que el pintor está en plena creatividad. Sin embargo, todavía falta para el público general, falta ser conocido, falta ser apreciado en el real valor que tiene, el valor histórico. Y de esa manera, pues es muy importante cualquier difusión que se haga sobre su obra. Estamos en un medio un poco difícil para el arte, para la literatura, para la música, y es importante que estos pintores de que tienen obras de peso, de valor, pues sean conocidos. José, en nombre propio y en nombre de la comunidad quiero darte las gracias por este gran trabajo que haces, porque definitivamente como tú lo dices y como tú haces el análisis de Chenko, es un personaje único, es un artista que se nota en sus obras, que no hay dos Chenkos definitivamente, y eso te doy de corazón las gracias por ese gran trabajo que haces. No, gracias a ti, Y Nancy. gracias por estar con nosotros y contarnos un poquito más de toda esa labor que vas realizando. Muy bien, muy bien. Si ustedes quieren Gracias. más información sobre Chenko, sobre sus obras, sobre su vida, su historia, bueno, la información aparece en pantalla.